Bueno, estimados compañeros y compañeras, muy buenos días. Vamos a iniciar contextualizando cuál es la idea del desarrollo del protocolo. El protocolo como tal va a tener dos grandes momentos. Como este es el primer trabajo, el primer acercamiento que vamos a tener con el grado de transición, hay que tener en cuenta tres aspectos importantes y son los lineamientos, los referentes de calidad que existen tanto en el Ministerio de Educación en el país como a nivel internacional, llaman la atención en cómo se forma o se generan procesos pedagógicos en el preescolar, que es un nivel que, como su propio nombre lo indica, es antes de la escolaridad. Y la intencionalidad de la escolaridad es que los niños se ambienten, disfruten, vivan, sean ellos, para que estas potencialidades, el dejar ser a los niños, les ayude y le potencie en su propio desarrollo y luego lleguen de una manera adecuada a la educación formal, que la educación formal en el país inicia realmente es en el grado primero. Transición está ahorita en la dirección de calidad preescolar, básica y media, porque ha sido como el grado con mayores sentidos, miradas, intenciones, y por eso lo vamos a ver inicialmente, como vamos a hacer como un devolvernos hacia la historia de la educación preescolar en Colombia para comprender por qué está allí, pero también porque está en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y porque hay diversas atenciones en el país en la preescolaridad. Entonces, bueno, esa es una parte que es la parte, el recorrido histórico, los antecedentes de la educación preescolar, y el segundo momento, bueno, me voy a adelantar un poco, estos libros que ustedes ven acá, que dicen seguimiento al desarrollo integral de los niños, cualificación del talento humano que trabaja con la educación, con la primera infancia, sentido de la educación inicial, juego, arte, literatura y exploración del medio, son las orientaciones actuales, vigentes, que no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial desde el 2000 se reunieron con los países latinoamericanos y del Caribe, la UNESCO, y miraron todas las problemáticas que existen en el desarrollo de los niños y esto cómo afecta sus aprendizajes más adelante, el desarrollo de sus competencias, sus potencialidades, etcétera, etcétera. Obviamente teniendo en cuenta las edades por las que pasa el niño en su desarrollo, entonces también tiene que ver cómo es su atención. Son muchos factores asociados, pero eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a otra vez, primer punto, primera parte, primer espacio de este protocolo es mirar lo que ha pasado en Colombia con la educación preescolar. Entonces allí, ¿qué vamos a ver? Clases de atención, intencionalidades, objetivos, materiales y enfoques. Eso en una primera parte. ¿Para qué? Según cada región, cada institución educativa, según su proyecto pedagógico, según el grado de preescolar o los grados de preescolar que hayan en la institución, entonces van a existir unos cambios. Entonces, eso sí es importante que los tutores y los docentes tengan claro por qué llevar esto y no aquello, ¿sí? Bueno. La segunda parte tiene que ver con lectores consentidos, que ustedes ayer participamos, ayer vinieron los de plan de lectura y nos hablaron sobre los textos, la colección que tiene 13 títulos y la relevancia de la literatura en la educación inicial. ¿Por qué? Porque la educación es uno de los derechos relevantes de los niños, pero en la educación inicial el derecho es al disfrute, al dejar ser, mediante 4 actividades rectoras que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Entonces, el protocolo explicita los paso a pasos, más o menos esos son los 2 espacios. Cuando trabajamos entonces en el segundo momento con la colección de transición, con los 13 títulos y con la guía Lectores Consentidos,
Está con nosotros la experta en literatura, en bibliotecas, y pues ella trabaja directamente con el Plan de Lectura, Plan Nacional de Lectura y Escritura, y también asesora el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura, bueno, ella les explica más adelante, también tiene unos títulos para los niños que son de la primera infancia. Entonces, esa es como una segunda parte. Al finalizar de esa segunda parte, entonces hay un espacio para reflexionar sobre esas prácticas y cómo en este momento, que es el primer protocolo de transición con la actividad rectora de la literatura, entonces, ¿qué podemos hacer con esos títulos? ¿Qué herramientas? Además, hay que tener en cuenta que no todas las instituciones educativas con las que vamos a trabajar tienen esa colección. ¿Por qué? Porque un criterio para entregarle los títulos, los 13 títulos, es que existieran al menos 20 estudiantes de transición, y pues en las regiones, en la ruralidad, uno sabe que eso es muy difícil. Entonces, precisamente la experta, pues Clemencia Venegas, que todos la conocemos acá, ella nos va a mostrar otras herramientas, otras estrategias para utilizar los títulos también que sirven para el grado de transición de la colección Semilla, que todos conocemos, la colección Semilla Grande, que a la par de cuando nace el programa Todos Aprender y el Plan Nacional de Lectura y Escritura, se fue entregando y se fue ampliando según la necesidad, entonces en todo el territorio. Bueno, Giovanni estaba entregando unas fichas, el niño de logística. La ficha tiene la intencionalidad de lo siguiente: como este es nuestro primer protocolo de transición, ¿cierto? Y lo estábamos esperando, obviamente todos estamos ilusionados y que salga lo mejor posible, de la mejor manera, y de poder entregarles al máximo en tan poco tiempo todo lo que requerimos, todas las estrategias, enfoques, miradas, para motivar a los docentes a trabajar en ese grado tan importante que a veces los países en desarrollo no les llama tanto la atención y creen que porque es antes de la escolaridad se puede enseñar o hacer cualquier cosa. Y resulta que en los países desarrollados y los estudios, por ejemplo los de la UNESCO con el laboratorio de YESE y todos otros estudios, muestran la importancia de las bases. Por eso en Finlandia, por ejemplo, los niños aprenden a leer y escribir como lo vemos nosotros convencionalmente después de los 7 años, no antes. ¿Qué hacen antes? Actividades rectoras, pero con otros nombres, pero igual. Tienen espacio para la literatura, para el uso de textos genuinos, de textos auténticos, espacio para el arte, para la creación, espacio para el juego real. No es que voy a hacer como si juego para ver si le enseño los números, no, que hayan espacios sinceros, auténticos, genuinos de lo que es el juego. De igual manera, los niños del preescolar, los estudios muestran que ellos saben cuando un adulto le está diciendo vamos a jugar y realmente es como si jugáramos, ellos se dan cuenta que no están participando de un juego real. Entonces, bueno, esas son una de las connotaciones. Ahora sí, entonces, bueno, vamos a empezar. La idea es que cuando desarrollemos el protocolo podamos colocar de fondo una música infantil. Dentro de los títulos está este CD del libro Sana que Sana, una canción para cada ocasión. Allí hay música de fondo que nos ayuda a ubicarnos en ese momento de nuestra infancia. ¿Qué momento de nuestra infancia? Nuestra primera infancia. ¿Por qué infancia? Uno dice infancia solamente uno fue cuando fue niño hasta los 7 años, ¿cierto? No, esa es la primera infancia. La primera infancia es de los 0 a los 6 años. Luego la infancia termina cuando inicia la adolescencia. Por eso nosotros tenemos una ley de infancia y adolescencia. Entonces hay que tener claridades en muchos términos que a lo largo de la charla les vamos a explicar, porque a veces en los mismos documentos que existen dentro del ministerio, dentro de la política y en todas las bibliotecas que nos ayudan, los libros de texto, etcétera, etcétera, no hay claridad en ciertos términos. Entonces, bueno, iniciamos con que hay una infancia que es hasta la adolescencia, hasta cuando empieza ya la adolescencia. Y la edad de 0 a 6 años es la primera infancia. Y a partir del año 2000 dijeron, vamos a trabajar desde el enfoque
de derechos en todos los sistemas, como el sistema educativo, por ejemplo. Entonces, el sistema de salud, ¿cierto? El sistema familiar, etcétera, etcétera, y el sistema educativo. ¿Por qué trabajan tanto ahora con la primera infancia, desde el 2000? Porque vimos que los niños están siendo vulnerados en sus derechos desde la misma sociedad. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que todo lo que hagan los niños hasta los 6 años debe ser desde el enfoque de derecho, ojalá toda la vida, porque la ley lo dice, la ley de infancia y adolescencia, y estamos dejando también a los adolescentes muy solos, pero bueno, hablemos entonces de la primera infancia. Los niños de la primera infancia tienen derecho a esas actividades rectoras o pilares de la educación inicial, como se llaman en los otros países. Entonces, ¿a qué tienen derecho? Al juego, a recrearse, a divertirse, a tener un espacio para ese juego libre que ellos tienen derecho. A veces uno cuando va a un grado de transición y ve que los niños están jugando, si no tiene uno claridad de que ellos están desarrollándose, uno ¿qué dice? Estos niños están perdiendo el tiempo, exactamente, que están perdiendo el tiempo, porque no le ven la fortaleza al juego, pero al juego real. Ahora bien, cada juego, cada momento de juego también tiene su potencialidad según la edad, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, sino que es para tener como claridades de que ahora, ¿qué vamos a trabajar? Pues desde el enfoque de derechos, y los niños tienen derecho a jugar, a llevarlos al arte para el desarrollo de la subjetividad, acercarlos a la literatura y a que exploren otros medios, otros espacios, otros lugares. Bueno, entonces creo que ya les están repartiendo unas hojas, ¿cierto? Y unas niñas, unas compañeritas ya se están adelantando y eso me alegra porque pues eso nota pues como el interés y el gusto. ¿Cuál es la idea? Que en el protocolo que nosotros vamos a desarrollar en las regiones, les vamos a decir, vamos a recordar nuestra infancia. Entonces, ¿cuál sería como ese detonante motivacional? Bueno, colocar entonces unas imágenes donde vean los niños jugando, hablando, charlando, disfrutando, teniendo amigos. Cuando uno le pregunta a un padre a qué va su hijo a la escuela, ellos muy seguramente dicen a leer, escribir, sumar y restar. Cuando uno le pregunta a un niño, él quiere ir a jugar, a tener amigos, a llevar lonchera, a estrenar uniforme, a que le compren plastilina, a mirar esos otros juguetes y otras cosas. Bueno, ahorita más adelante también hablamos de los uniformes. A todo eso quiere ir al niño, a ser feliz en última, a ser él. ¿Por qué lo responde así el niño? Porque el niño a esa edad es el corte de la socialización primaria a la socialización secundaria, está alejándose de sus seres amados, de su familia, ¿cierto? De su primer contexto a otro contexto que ya es de comunidad. Entonces, en ese momento, si uno lo recibe con un cuaderno de esos ferrocarril, un lápiz y otro cuaderno cuadriculado, pues yo creo que no sería como la manera más adecuada de acercar los niños a la escuela. Y más adelante también lo vamos a ver, como en un estudio, en una visita que hizo la ministra Cali, nos mostraron esos hallazgos. Bueno, entonces, para mirar la historia del preescolar y de una manera como más agradable, como más desde el grado, la idea es que esa hojita nos vamos a dibujar nosotros. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Cómo era yo a mis 5 años? ¿Cómo era yo? Sí, ¿cómo era yo? Bueno, vamos a mirar una hoja. A ver, permítame la tuya. Mira, por una parte dice a mis 5 años y por otro lado hay unas preguntas. Yo les pido que si ustedes, vamos a mejorar de pronto la partecita de este texto de habilidades motoras, eso ya no se llama así. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dibujar nosotros. ¿Cómo éramos nosotros a nuestros 5 años? Como ustedes lo quieran. Dibújense, que no soy capaz de dibujar.
No importa cómo se dibuja usted. Lo importante no es que la otra persona le diga que su dibujo está bonito o feo, sino que para usted, ese que está allí, esa sea su representación. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Uno siente que falta mucho tiempo, ¿cierto?, para poder compartir esas experiencias tan agradables de la niñez. Entonces, ahora sí les pido el favor de voltear la hoja donde dicen preguntas orientadoras. No es responder todo esto que está allí. Les voy a leer las preguntas como para orientar cuál es la idea. La idea es que eso que acaban de compartir con sus compañeros, de alguna de estas, ¿ustedes qué identifican que fue crucial, afectó de buena o mala manera, o de la manera acertada o desacertada, afectó su vida? Entonces, o la identifican como el cuidado o la atención que usted recibió. Miremos las preguntas. ¿Asistió al preescolar? Bueno, ¿cómo era el preescolar cuando usted estudió? ¿Asistió? ¿Sí o no? ¿Qué es asistir? Asistir es haber tenido un grado de kinder, jardín o cualquiera de las atenciones que uno dice esto no es primero. Y si usted ingresó directamente al grado primero, entonces usted tuvo una atención familiar, de carácter familiar, o sea, recibió todo ese afecto, amor, primeras enseñanzas con sus familias. Por ejemplo, yo escuchaba ayer unas experiencias donde, por ejemplo, algunos de ustedes aprendieron los números, los colores, muchas cosas, les contaban historias, etcétera, etcétera, en la familia. Habían momentos de juego, de recreación, de eso que uno sabe que necesita como ser humano, pero que todavía no es un primero, sino son cosas que va uno aprendiendo. Bueno. ¿Qué tipo de experiencia, modalidad de atención vivió? Bueno, entonces la experiencia fue agradable o desagradable, traumática a veces, o fue genial, espectacular. ¿Y la modalidad cuál fue? Entonces hay unas modalidades asistenciales, que son las que son de cuidado de los niños, donde se les da que tengan su desayuno, su lonchera, su almuerzo, ¿cierto? Y con algunas actividades de juego, alguna cosa así que les decían a los niños, bueno, después de almuerzo salgan al patio y luego vengan a dormir, o cosas así. O sea, eso fue, si esa modalidad es de asistencial, entonces de cuidado, o si por el contrario había un espacio de vamos a aprender esta canción, esta ronda, o si vieron por accidente un cuaderno, cosas así que pueden haber pasado en esa educación preescolar. La cuarta, que es la pregunta central a este dibujo, ¿cuál fue el libro, el juego, el paseo o alguna representación artística que le gustó en su infancia, que recuerden mucho? Entonces a veces algunos compañeros cuentan, a mí me gustaba que me leyeran El gato con botas, por ejemplo. Caperucita Roja, historias de príncipes, de guerras, de dragones, dinosaurios. Y la última, ¿cuál era la concepción de infancia en su niñez? Acabábamos de hablar de que desde el 2000 se está fortaleciendo a nivel mundial el trabajo desde los derechos. Entonces, en el marco de los derechos, ¿cómo vemos a los niños y a las niñas? ¿Cómo los veíamos antes? Nos veían como que si sabíamos cosas, teníamos saberes, teníamos ideas, gustos, intereses, o no nos escuchaban los adultos y pues solamente podíamos compartir esos saberes, intereses solamente con nuestros compañeros. Gracias. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir lo pasado si lo pasado ya pasó? Pues realmente nosotros como colombianos a veces hacemos borrón y cuenta nueva y volvemos a cometer los mismos errores.
Y entonces, exactamente, entonces con esa intención es que vamos a hacer como ese paseo sobre la historia de preescolar para que nos dé estas herramientas, una posibilidad de acción que conjugue todo esto que nosotros vemos que son las características de los niños y las niñas, niños y niños reales del país, ¿cierto? Con sentimientos, con deseos, niños solos porque sus padres trabajan, niños con situaciones diversas, diversas formas de familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí en Colombia? Un ejemplo es lo que ustedes nos han contado. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar qué nos deja esta historia del preescolar. A nivel nacional y a nivel mundial han existido, vamos a utilizar lo global y también lo particular, 5 momentos grandes. 5 momentos, ¿cuáles son? El primer momento es desde la colonia hasta 1930, donde fue un modelo meramente asistencial. ¿Por qué existía eso? Ustedes si recuerdan, por ejemplo, en Europa las guerras, ¿cierto? ¿Quiénes van a la guerra? ¿Quiénes son los soldados que mueren en la guerra? Bueno, esos soldados tenían familia, esposa, hijos, morían y los niños quedaban desprotegidos. Entonces, estos niños los llevaron comunidades religiosas. Bueno, vamos a ver, si ustedes la literatura, ahorita Clemencia nos va a recordar muchos títulos donde uno ve la literatura, cuáles comunidades cuidaron, descuidaron, bueno, formaron, transformaron, deformaron a los niños en esa época, pero su tarea en últimas era meramente asistencial. ¿Qué quiere decir? Darles alimento, bañarlos, vestirlos, que tengan ese cuidado, bien sea, eran 2 intereses, uno por un bienestar del niño, pero realmente cuando uno retoma esa historia, es para el bienestar de la comunidad porque los niños se morían y se enfermaban en la calle. Si ustedes leen algunos, ahorita Clemencia nos señala cuáles títulos muestran en la literatura, qué libros muestran cómo estos niños morían en la calle, cómo estos niños actuaban como adultos, cómo los ponían a robar, etcétera, etcétera. Entonces uno mira, tiene su sentido, intención de cuidado, modalidad de atención, este primer siglo, este primer momento. Segundo momento, bueno, tomemos de ejemplo una comunidad religiosa, un hospicio donde cuidaban los niños, dijeron, bueno, acá de pronto ya pues para las comunidades religiosas no estamos recibiendo tantos recursos como quisiéramos y estos niños pues de pronto son unas manitas creativas que nos pueden hacer, por ejemplo, si fuese aquí en Colombia, traperos, escobas, cosas que necesiten y los enmarcaron ya en una cosa de manualidades, de trabajo artesanal, y con unos componentes pedagógicos para que los niños aprendieran, pero también tuvo su intención. Allí también, si uno mira la historia, cuando fue Eustorgio Salgar el que gobernaba, allí hay unas leyes orgánicas donde decía que se debía enseñar y educar a los niños, era educarlos como si los niños, bueno, venían mal educados, bueno, ahí tiene una concepción de educación, de mala educación, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo que hacían en los niños? Bueno, tercer momento, que ya se fue mirando como, oye, los niños, cuando ya llegan, recuerdan todos esos europeos que dicen, mire toda esta gama de posibilidades pedagógicas, y cuando ya existía aquí el gimnasio moderno, pero bueno, eso sí, más adelante lo vamos a ver con lo que nos cuenta Clemencia, como un colegio privado, de carácter privado, ya pues obviamente enfatiza en ciertas cosas, en ciertas ciencias, artes, etcétera, etcétera, pero bueno, para llenar de cultura general a esos niños, pero obviamente el sector público no lo tenía. Entonces luego cuando llega ya la misión alemana y que está aquí, ¿se acuerdan donde estuvimos en el foro, el Instituto Pedagógico Nacional? Allí aparecen los primeros rasgos pedagógicos del trabajo de la educación preescolar como tal, y empiezan a trabajar con los niños desde una manera más, con una intencionalidad más pedagógica. Bueno. Cuando aparece un modelo curricular, nosotros conocemos un libro que es moradito, los que estudiamos educación preescolar, educación infantil, conocemos los lineamientos curriculares del preescolar. Estos lineamientos enfatizan en 2 cosas. Primero, en una educación vista desde el desarrollo de las dimensiones del ser humano.
¿cierto? Y de los pilares de una educación de Jacques Delors. ¿Se acuerdan? La educación encierra un tesoro. Allí ya se enfatiza en qué es lo que se debe trabajar. Como ya existe la Ley General de Educación, entonces ya hay unos parámetros y dice la educación oficial, la educación estatal, en preescolar debe tener 3 grados, prejardín, jardín y transición. Los niños de transición oscilan entre 5 y 6 años, los de prejardín entre 4 y 5 y los de jardín, y los de prejardín entre 3 y 4 años. Eso ha sido como a grandes rasgos la historia. Bueno, entonces vamos a poner atención a esto porque luego hay una actividad pequeñita para recordar como estas épocas. ¿Qué pasa en el quinto momento? Bueno, entonces, terminemos el cuarto momento. Cuarto momento, lineamientos curriculares, Ley General de Educación, 3 grados de preescolaridad a los que tienen derecho. Pensemos en nuestra institución educativa actual. Allí cabría un espacio de preescolar con niños, atender niños de 2, 3, 4 y 5 años, muy seguramente no. Porque los niños de esas edades necesitan unos espacios diferentes. No podemos que en el recreo se encuentre un niño de 3 años con el de 11, ¿no? Aunque uno lo ha visto, pero eso no sería el deber ser. ¿Por qué? Porque los niños están en su proceso de desarrollo y ellos necesitan otros espacios. Entonces, desde allí dice la ley, la misma ley dice, las instituciones educativas tendrán estos grados siempre y cuando, solo si existan los espacios adecuados para ellos. Pero como somos realistas y sabemos que no es así, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el que se hace cargo de estos niños en estos niveles y son, pues, lo que ustedes ya conocen, de estos centros educativos, de estos lugares de cuidado donde atienden a los niños y obviamente, como allí no trabajan con docentes que tengan el conocimiento del desarrollo, evolución del niño y los procesos de aprendizaje de los niños, entonces, pues allí se trabaja solamente cuidándolos con una atención asistencial, que se les deja ahora, a partir de ahora, desde el año 2000, desde el quinto momento, en el ICBF, espacios de juego, espacios de literatura, o sea, van allá unas personas, le leen cuento en algunos momentos, allá hay un poco, en otro rincón hay juguetes para que jueguen, o si no hay un parquecito para que lleguen allí, jueguen, etcétera, etcétera, y disfruten de este espacio. Entonces, sí hacen esas actividades, pero la intención del ICBF obviamente no es ningún componente pedagógico, aunque muchas de esas madres cuidadoras o como se les llame cada una de ellas, porque ahora han cambiado sus nombres, ¿cierto? Entonces esas personas están siendo formadas por el gobierno, por las mismas personas que desarrollaron estos libros. Conozco a Clemencia Venegas, por ejemplo, Graciela Fandiño, que hizo el de exploración del medio, y ellos van a las regiones y comentan cuáles son las estrategias, cómo abordar esto para que los niños se potencien y mostrar que las actividades rectoras por sí solas desarrollan aprendizajes. Pero no es la intención desde el instituto generar esos aprendizajes, sino que los niños sean niños. Entonces hay que mirar cómo ir articulando ya con la mirada del grado transición, que tiene que pedagogizar estas actividades de una manera tal que apoyen y fortalezcan, potencien, mejoren el proceso cuando el niño entra a la escolaridad formal. Bueno, entonces ese quinto momento vio esa necesidad de que los niños tengan más juego, más arte, más literatura y más exploración del medio. Pero fíjense que depende del lugar de donde estén estos documentos y desde donde se aborden, es ya el enfoque con que se trabajen, ¿sí? Entonces, bueno, allá en el ministerio hay 2 direcciones, dirección de preescolar básica y media y la dirección de primera infancia. La dirección de primera infancia actualmente está haciendo unos documentos que digan cómo se articula esto ya en un grado transición cuando los niños están más grandecitos y necesitan unos procesos más pedagógicos. ¿Para qué? No para que los niños aprendan antes, ni más rápido, ni muchas cosas, sino que sea menos abrupto el paso de un nivel de preescolar a un nivel, a la primaria, a la básica primaria. Bueno, pásalo si quieres.
Bueno, entonces, dentro del protocolo hay esta actividad. Es que realmente uno ya mira como son 3 grandes aspectos, ¿cierto? O sea, aunque son 5 momentos, ve realmente 3 grandes momentos, se compilan en 3. Uno es como lo asistencial, el cuidado, solamente de alimentar, etcétera, etcétera. El otro ya va llegando a un nivel más pedagógico y luego termina ya con la propuesta de las actividades rectoras. Para ello, tenemos unas bolsitas, Giovanni. Entonces, a ver, es allí mirar esto que está allí, estos materiales que están allí, identificar cuáles son esos momentos que ustedes consideren, o sea, que ustedes consideren que son, ¿sí? De pronto, lo asistencial de pronto fue en el primer momento, en este periodo, la modalidad, etcétera, etcétera, allí está como la descripción. ¿Con qué intencionalidad? Bueno, para que nuestros tutores y nuestros docentes vean que ha sido un proceso arduo, largo, complejo y que por eso tiene ciertas características, el cuidado, la forma de atención que haya recibido el niño antes de llegar al grado transición o antes de llegar al grado primero. Porque eso sucede, pero vamos a mirar porque es necesario entenderlo, comprenderlo, pero para ello necesitamos pues que todos podamos hacer la actividad con estas bolsitas. Si quieres. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete pa' la escuela. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. Cuando los tutores o cuando los tutores, los docentes le pregunten, bueno, y esos momentos, ¿realmente cuál fue lo central de la atención? Bueno, el primer momento fueron hospicios, asilos, el origen también de los jardines infantiles, pero privados, donde allí pues obviamente es diferente cómo atendieron, porque la intención era diferente. El segundo momento, la expansión y desarrollo de educación preescolar, y por eso ya le pusieron esa parte educación, porque ya generaron esa parte pedagógica que hacía falta. Y el tercer momento, la construcción del concepto de educación inicial. Bueno, ahora bien, si nosotros estuviéramos en el país muy bien con lo que estamos haciendo, este es el estudio del que yo les comenté. Ustedes entran al link, acá está el link del Ministerio de Educación Inicial. Esta fue la visita que hizo la señora ministra el 16 de julio a Cali. Preocupada, bueno, el ministerio, como todo el tema de educación inicial, primera infancia, la misma ley lo dice, es hasta los 6 años, o sea, hasta los niños, no importa si el niño está en primero, en segundo, en transición, en kinder, en jardín, prejardín, sino la edad. Ellos son cobijados por toda la política de la primera infancia. Entonces, estos hallazgos están ahí en el documento, ustedes pueden entrar a la página, ahí está el link y dice lo siguiente en resumen, ¿no? Porque allá pues cuenta toda la noticia. Dice, en Colombia 7.778 niñas y niñas desertan en transición, es decir, el 3.25% frente al 2.83% que lo hacen en primaria. Quienes más repiten año escolar son aquellos que pasan de transición al grado primero con un 2.72%. Además, el MEN ha detectado que el 30% de niñas y niños que está en transición tiene 4 años o menos. Y el 45% que está en primero de primaria tiene 5 años o menos. Entonces, la reflexión es, para el Ministerio de Educación es claro que acompañar las transiciones, o sea, los cambios abruptos de escolaridad, tiene efectos positivos en niñas y niños y en el sistema educativo, puesto que se atienden los cambios que viven ellos durante el ingreso a la educación inicial, al grado de transición, a primero de primaria, o durante el paso de un nivel a otro. ¿Qué quiere decir este texto? Que hay que poner atención a las transiciones, no solamente a la transición, que así se llama el grado preescolar, el último grado o grado 0, como lo llamaban anteriormente, sino también el cambio de quinto a sexto y también cuando los niños salen de la educación secundaria a la terciaria.
O sea, esos cambios deben llamar la atención al sistema educativo para ver cómo trabajarlo y que en última los niños amen la escolaridad, se queden allí en el sector educativo y no deserten, porque esos niños que salen de la escuela, donde la escuela los atiende, los cobija, si salen de allí del sistema, ¿quién los recibe? ¿Quién los cobija? Hay que pensar ese aspecto. Bueno, muy bien. Ahora, estas son las propuestas que habla el documento de qué hacer frente a eso. Primero, ampliar el conocimiento sobre la intencionalidad del grado de transición. Tránsito preescolar, antes de la escolaridad. Y las edades de los niños, las características, las regiones. Segundo, reconocer las potencialidades de las actividades rectoras para favorecer la articulación educativa entre primera infancia, transición y grado primero. ¿Por qué? Porque la diversidad de atenciones genera muchas problemáticas. Más adelante vamos a mirar un documento que hicieron en el 2010. Ese documento se hizo desde que yo ingresé al ministerio, o sea, entonces estaban en ese proceso de construcción y cada vez le iban variando y variando por toda la situación que existía allí. ¿Qué es lo que subyace? Este niño de 4 años o de 5 o de 6 viene con una atención diferente a este otro niño. Un niño viene, así como ustedes, unos llegaron de cuidado en el campo. ¡Qué felicidad, qué dicha! Otros, como ayer lo mencionaba, nos contaba nuestro compañero Giovanni, ingresó fue a los 9 años. Bueno, otros niños vienen de un bienestar familiar, otros vienen de unos jardines de garaje, otros vienen de una educación, bueno, cada uno tiene su diferente forma de llegar. ¿Y qué pasaba con ese documento de evaluación? Que inclusive la norma del ministerio, la ley general, hay un documento, bueno, en los lineamientos curriculares allá aparece cómo es la evaluación del grado de transición. Es meramente cualitativa, porque uno no le puede decir a un niño que va a ingresar recién a una escolaridad que usted no sabe, que usted no tiene, que usted carece, porque en el marco de derechos es el sistema educativo el que se tiene que adaptar a los niños y las niñas de nuestro país, no al revés. Entonces uno a veces en aras de el apasionamiento de generar conocimientos y desarrollo de competencias y mil y una cosa, no se da cuenta qué está haciendo con ese niño. Hay que preguntarle a él también cómo se siente allí. Bueno, entonces hay que mirar, ¿por qué desertan? Lo que mostraba allí la ministra. ¿Qué pasa con esos niños tan chiquitos que se están yendo de la escuela, que no quieren estar en la escuela, que lloran? Bueno, otra situación es, como Colombia es diversa, y qué bueno que sea diversa, ¿cierto? Colombia es diversa, hay experiencias significativas maravillosas. En el 2013 y en el 2014, nosotros descubrimos, identificamos profesoras reales, con textos reales, sin materiales, con 1000 dificultades, todas experiencias maravillosas, pedagógicas que trabajan con los niños, con unos materiales así como los de Reggio Emilia, que son piedritas, hojitas, tapas, por ejemplo, en una actividad que hacían los niños para jugar y pues ahí aprendieron matemáticas a sumar, restar, multiplicar, pero que no era la idea de la maestra, sino que eso viene por añadidura. Es que esas son las potencialidades de las actividades rectoras. Nosotros, pues si se continúa así el proceso, en los próximos protocolos traeremos a las expertas que hicieron estos libros, que por qué el juego, que por qué el arte, que por qué la literatura y por qué la exploración del medio y cómo los niños desarrollan todas sus potencialidades y están abiertos a todo el conocimiento, pero desde allí. Y no cómo llenarlos de contenidos y decir los niños, uy, qué jartera la escuela, no, yo allá no quiero ir, allá me regañan, me ponen carita triste, me tengo que aprender esto de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es las experiencias significativas mostraban, por ejemplo, cómo los niños hacían construcciones con unas tapas, sabían contar hasta 1000, hasta 2000, etcétera, etcétera, sabían sumar, restar, todo esto, pero no con esa intención, sino porque estaban haciendo un proyecto.
Entonces, los proyectos de aula favorecen todo este discurso. Entonces, como los niños traían era tapas de cerveza. ¿Por qué sería de cerveza? Pues era lo que consumía su papá. Iban a las tiendas y con esas tapas, o sea que esas tapas al menos sirvan para este proceso pedagógico. Entonces, ¿cómo se identifican experiencias totalmente reales, verídicas y en situaciones, por ejemplo, también de niños con discapacidad? Cómo el arte favorece que ellos desarrollen otros sentidos, el sentir, explorar otros materiales. Entonces, todo eso allí favorece. Bueno. ¿Cuáles son los referentes que les estaba hablando? Pero devuélvete para terminar como la… Bueno, acá es, reconocer e implementar estrategias que nos sirvan adecuados a la necesidad. Y lo último, pues fortalecer a los docentes en toda esa formación del sentido, la intencionalidad de un grado de transición. Bueno. Estos son los documentos que existen en el ministerio. Les voy a señalar cuáles son desde la educación preescolar básica y media y desde la dirección de primera infancia. El moradito es el de 1991, los lineamientos curriculares. Allí dicen, trabajemos desde las dimensiones del desarrollo, trabajemos por proyectos de aula y trabajemos desde la educación encierra un tesoro, lo que Jacques Delors lo decía en el comunicado. Bueno, ese es desde allí. Allí también hay una forma de evaluar, dice todo desde el decreto 2247 del 97, allí dice la forma cualitativa que uno evalúa, valora procesos de desarrollo de los niños. Bueno, luego, después de este libro, sale un documento en el 2009, en la política de la primera infancia, en la dirección de primera infancia, que son las orientaciones infantiles y no sé qué para las competencias de los niños de la primera infancia. Ese documento es el documento número 10. Ese documento muestra las potencialidades de los niños y todo ese proceso complicado, sobre todo lo más complejo es el proceso de lectura y escritura, pero no para codificar, decodificar, sino para comprender esos 100 lenguajes con los que cuenta el niño. Loris Malaguchi, volviendo a Reggio Emilia, habla que los niños antes de la escolaridad tienen 1000 lenguajes. Cuando uno no comparte ese conocimiento con el otro, cuando uno no tiene esa relación afectiva de respeto, de valorar al otro, porque no se desarrolló desde el preescolar, pues obviamente van a seguir las complicaciones que cada uno de nosotros conocemos, porque como sujetos que somos, como personas subjetivas, también tenemos nuestros espacios de egos, ¿cierto? De que este saber yo lo tengo, pero no lo comparto, este es mi juguete, pero no lo presto, este es mi balón, pero yo solamente juego fútbol yo sola. Entonces, estos espacios son para que los niños por sí solos, mediante el juego y todo lo demás, se den cuenta que es importante compartir, interactuar, escuchar al otro y que uno no es el dueño de toda la verdad. Bueno, la literatura, bueno, esa dejémosla de último para que lo cierre. El arte, lo que les mencionaba anteriormente, de las experiencias que hemos visto de los grados de transición en las regiones, hay una historia de una docente que trabaja con ese niño que es de cristal. El niño de allí de Santander, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde tú vas? ¿A la Secretaría de qué? De Piedecuesta. Hay otros que trabajan con niños que tienen visión baja o que, bueno, todo este tema de discapacidades y cómo el trabajar con esos materiales les permite fortalecer los otros sentidos. Entonces, también mediante estas actividades rectoras desarrollan todos estos procesos. Y la exploración del medio, Marcela, la exploración del medio es tan relevante que, bueno, cuando venga la experta y lo pregunte es, ¿recuerdan eso que a nosotros nos formaron en salirnos de esa zona de confort? Bueno, exploración del medio no solamente irse al parque, ir al paseo. Exploración del medio es querer salir de eso que ya conozco o de estos aprendizajes que ya tengo y a partir de ese saber, ¿cómo logro un saber hacer y cómo soy un ser, saber ser como persona? Porque el explorar me permite a mí salirme de eso que yo sé, que yo quiero, pero que yo sueño, pero puedo compartir con otros y explorar otros ámbitos.
Entonces, todo esto, estas actividades rectoras realmente son muy potentes, no solamente para la educación inicial. Ojalá que en toda la educación existieran estos espacios, porque inclusive nosotros laboralmente, si no hay un espacio de juego, de divertirnos, de espacio para momento para la subjetividad, para reír, para disfrutar, pues todo sería gris. Entonces, bueno, ahí les dejo ese y continuamos con el espacio de la literatura, con Clemencia Venegas, quien nos va a continuar el proceso.